Buenos días para todos. Recientemente nos han comentado acerca de un video que circula por internet, según el cual un usuario se queja de que dejó de usar CorelDRAW porque hace unos años, muchos años, al parecer por 1995, o sea, hace como 30 años, hizo un archivo en CorelDRAW, lo mandó a imprimir y le dio error, y desde entonces dedujo que el error era de Corel y dejó de usarlo. Y varios usuarios nos han pedido que, bueno, demos nuestro punto de vista, nuestra posición al respecto. Para empezar, no tenemos datos como para poder juzgar qué fue lo que pasó, pero es muy probable que si era un usuario que era típico usuario de Illustrator, estaba acostumbrado a usar Illustrator y no tenía mucha costumbre de usar CorelDRAW, y mandó un archivo. No sabemos qué pasó, no podemos decir si fue un error del programa o no, porque no tenemos datos como para juzgarlo, pero es probable que haya sido un error del usuario. Está dentro de las posibilidades. Y decir que no usó más un programa porque le dio un error es algo un poco precipitado. Es como juzgar por un archivo ya todo un programa o toda una generación de diseñadores gráficos que utilizan el programa desde hace más de 40 años. Dicho esto, no queremos hablar ni mal ni de ningún programa ni de ningún usuario. Simplemente quiero dar un punto de vista al respecto. ¿Es posible que haya habido un error del programa? Sí, es posible. Todos los programas tienen algún tipo de error alguna vez. Igualmente es extraño, porque además no detalla cuál fue el error. Si fuera algo muy específico, debería decir, dio un error en tal punto o tal aspecto en particular. Yo he recibido muchos archivos de muchos orígenes. He tenido la ventaja de trabajar en preprensa durante muchos años. He trabajado en Mac, en PC. Cuando comencé hace muchos años, CorelDRAW 1, 2, 3, también trabajaba con PageMaker, también trabajé con Photoshop, también trabajé con Aldus PageMaker primero y con Adobe PageMaker posteriormente, y después pasó a InDesign. También trabajé con QuarkXPress y trabajé con Freehand. Y esa diversidad de programas y plataformas y espacios de trabajo me ha permitido ver y probar muchas cosas. Para empezar, que ningún programa es perfecto. No hay ningún programa que uno diga viene en tal formato y es 100% seguro que va a salir bien. El formato PDF, por ejemplo, que es el formato actual, es el estándar porque es multiplataforma, porque se puede abrir en Windows, en Mac, incluso en un dispositivo móvil, en un teléfono. Es un formato confiable, por así decirlo. Y aún así puede tener errores. Si el archivo está mal hecho, el PDF va a salir mal. Si el archivo no fue hecho correctamente, el archivo va a salir mal impreso. Si los colores no fueron los adecuados, si tiene RGB, si tiene Pantone, si tiene CMYK, según cómo se vaya a imprimir, dónde se vaya a imprimir y de qué forma se vaya a imprimir, va a salir diferente. Y también, no todos los PDF son iguales. Hay PDFs que son desarrollados para web, PDFs que son desarrollados para imprimir, PDFs que tienen diferentes configuraciones. Es decir, que ni siquiera el hecho de decir que es un PDF nos da seguridad de que el archivo va a salir bien. Y de hecho, yo he visto mucha gente trabajar mal con muchos programas, incluyendo CorelDRAW. Recuerdo una imprenta que me llamaron porque tenían problemas porque los colores salían mal. Entonces, analicé qué es lo que hacían. Recibían el archivo y automáticamente lo exportaban como EPS. Como estaba en inglés y no sabían inglés, ni siquiera miraban lo que decía, le daban enter, enter, enter. Ese EPS, ese archivo, lo importaban dentro de QuarkXPress y tal como estaba, lo mandaban a hacer PDF desde Quark. Obviamente era trabajar a ciegas, porque ni siquiera sabían los valores que estaban haciendo al exportar como EPS.
La configuración del EPS la tenían en RGB, con lo cual todos los archivos que recibían los pasaban a EPS en RGB, de RGB lo pasaban a Quark Express y en Quark Express lo convertían a CMK. Con lo cual era lógico, le cambiaban los colores siempre. Y no era un error del programa, no era un defecto de Corel. No era que el programa estaba mal instalado, era simplemente que lo estaban usando mal. Por el hecho de estar en inglés y el hecho de que no supieran usar el programa, hacía que la configuración fuera equivocada y obviamente los archivos no salían mal. Le instalé el CorelDRAW en español, que se baja desde la web de Corel y del mismo modo se puede bajar en inglés, se puede bajar en español, del mismo programa, y les expliqué que en lugar de exportar como EPS, pueden generar directamente el PDF desde CorelDRAW. Y con eso se solucionó el problema y se simplificó a menos de la mitad del tiempo y trabajo los procesos para recibir cada archivo que les enviaban. Y otra de las cosas que pude probar precisamente es qué diferencia tiene un archivo, un PDF o un TIFF o un JPG generado desde CorelDRAW o generado desde Illustrator o desde InDesign o desde Photoshop. El haber trabajado en fotomecánica me ha permitido trabajar desde diferentes plataformas, diferentes RIP, diferentes configuraciones, diferentes programas, y he podido hacer el mismo archivo con la misma fotografía y con los mismos elementos, objetos, por ejemplo, utilizando recuadros de color para poder medir con el cuentagotas específicamente los colores que tiene, tanto desde CorelDRAW, desde más de una versión de CorelDRAW para ver si hay diferencias, con diferentes configuraciones desde CorelDRAW, con diferentes perfiles de color. Y lo mismo hecho desde Illustrator, lo mismo hecho desde InDesign, lo mismo hecho desde Quark Express, lo mismo hecho desde Photoshop. El resultado, si se hace bien, es exactamente el mismo. Y no estoy diciendo más o menos parecido, no. Exactamente el mismo es exactamente el mismo. La única diferencia que les puedo mencionar es que en algunos casos los valores tenían decimales. Es decir, que en algunos casos era 45%, 46, 47. En otros casos era 46,8, 46,9. Es decir, tenía un rango de precisión un poquito más elevado. Pero dentro de ese rango, si uno decía 46,9 y el otro decía 47, estamos dentro de un rango de tolerancia aceptable. Es decir, menos del 0,5% podemos considerar que estamos dentro del mismo valor. Y los valores que tenía medidos en el PDF, medidos en el RIP, medidos en lo que sería la plancha de impresión ya directamente, con el espectroncitómetro y realizando los ajustes normales, estándares, sin falsear nada, sin alterar nada, o sea, haciendo el proceso normal que se haría con cualquier trabajo, el resultado es exactamente el mismo. O sea, el PDF de CorelDRAW es exactamente el mismo que el PDF de Illustrator o de InDesign o de Quark Express o del programa que se haya hecho, si se hizo bien. Y aquí venimos a lo mismo, porque hay gente que dice, el PDF de Corel es diferente. No, el PDF de Corel no es un PDF de Corel. Hay que empezar a desmitificar ciertas cosas. PDF es un formato que tiene un registro de propiedad intelectual de Adobe. Es decir, Corel utiliza una licencia de uso de Adobe. El PDF que hace Corel lo hace con licencia de Adobe. Por lo tanto, no es un PDF de Corel diferente al de Adobe, ni mejor ni peor, ni diferente en nada. Es el mismo. El PDF está basado en diferentes estándares. Son estándares internacionales, estándares mundiales, como PDF X4, por ejemplo, o anteriormente el X3 o el X1A. Son estándares mundiales que utilizan perfiles de colores que son universales. Universales me refiero a que son de uso público en el mundo entero. Es decir, el FOGRA 39 o el FOGRA 27, según sea para papeles coteados, mate o brillo, o para papeles sobra o cartulina, o el ISO Coater B2,
si es para papeles coteados o estucados, mate o brillo, o el uncoated, si es para cartulinas o papeles de obra o papeles fotocopia. Es decir, no es algo que Corel invente una fórmula aparte, propia, que funcione mejor ni peor, o que funcione diferente por su cuenta. No. Estamos utilizando estándares que son mundiales, que están probados hartamente, o sea, eso se ha probado en diferentes países, en diferentes configuraciones, diferentes idiomas, diferentes entornos. Entonces, estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que se está diciendo. No es ningún invento. El problema ocurre cuando la gente hace mal un archivo. Y eso pasa con CorelDRAW, pero pasa con Illustrator, pasa con InDesign, pasa con Photoshop y pasa con cualquier programa. Ningún programa está exento de que el usuario pueda hacer algo mal. Si en CorelDRAW mezclamos Pantone con CMYK, con RGB y le aplicamos lentes con transparencia en modos de fusión diferentes y los efectos más extraños se le pueden imaginar, sí, probablemente el resultado es impredecible. Según si va a ir para Plotter, según si va a ir para Offset, según si va a ir para Web, el resultado seguramente va a tener una diferencia. Porque estamos haciendo mezclas que no son las adecuadas o que no corresponden según el caso que se utilice. Pero también ocurre esto en Illustrator, también ocurre en Design, también ocurre en otros programas. Yo he visto archivos, por ejemplo, una tarjeta en Illustrator, en una hoja A4, hacer un rectángulo de más o menos 9x5, o sea, 9,4 por 4,7. Y es una tarjetita en el medio de una hoja 4 y que la imprenta, la fotomecánica o el sistema de preimpresión, se encargue de convertir eso en una tarjeta que tiene que ir armada en una plancha para imprimirse en un papel determinado, con sangrado, con marcas de corte y con todo lo demás. Es decir, tiran un archivo dentro de una 4 y que la fuerza te acompañe. Eso, obviamente, el archivo está mal hecho. Puede ser un diseño muy lindo, muy elegante, muy atractivo, pero técnicamente está mal hecho. Del mismo modo, he recibido una revista hecha en Photoshop, donde cada capa o grupo de capas representa una página. Un archivo de más de 2 GB, inútilmente, que no tiene ninguna ventaja, no es que sea mejor o que gracias a eso se pueda hacer algo, es simplemente que para cada página hay que desactivar las demás páginas y dejar solamente activa la capa o el grupo de capas correspondiente a esta página. Con lo cual es un trabajo considerable porque hay que hacerlo uno por uno. Pero en cambio no se puede hacer trapping, no se le puede sobreimprimir negro, no se puede hacer cosas básicas como extender el sangrado automáticamente. Entonces, algo que podría ser muy sencillo, porque se podría haber hecho una imagen por cada uno, colocarlo en un archivo de Design o de Quark Express o de CorelDRAW o del programa que prefieran, de Illustrator, cualquiera. Y el resultado hubiera sido mucho más simple, más fácil de manejar, mucho más liviano y habría quedado mejor, sin lugar a dudas. Si se hace bien, cualquier programa es bueno y si se hace mal, cualquier programa es malo. Y con eso también me refiero, y trato de incluir también a programas tipo Canva, que están muy denostados últimamente porque dan muchos problemas. Porque en general el que usa Canva es un usuario no profesional, son usuarios aficionados y cumple las necesidades para lo cual fue creado. Es decir, una persona necesita hacer un aviso, tiene una tienda de ropa y tiene una página en Instagram y necesita hacer promoción de su tienda en Instagram y no quiere o no puede pagar a un diseñador gráfico para hacer un cartel de promoción, puede hacerlo él mismo o ella misma directamente en Canva. Y obviamente para eso da resultados, funciona bien, es para lo que fue creado. También existen alternativas ahora más profesionales o con mejores herramientas, con mejores posibilidades, como Adobe Express o como CorelDRAW Go,
que son programas que funcionan en la web y que permiten editar y crear archivos con mucho mejor resultado, con muchas mejores herramientas. La ventaja de CorelDRAW Go es que nos permite guardarlo en el formato nativo CDR, que se puede abrir en el CorelDRAW de toda la vida de la computadora, y si es necesario se puede corregir, se puede editar, y si hay algo que haya que modificar o perfeccionar, se puede hacer rápidamente y sin ningún problema. El problema es justamente cuando los archivos de Canva se mandan como si fueran un logotipo profesional o como si fuera un archivo listo para imprenta, y obviamente ese archivo viene con imágenes en baja resolución, en RGB, sin sangrados, y con muchísimos problemas, todos los problemas que cualquier impresor se puede imaginar, y a veces ni siquiera abre el PDF, pues lo guardan como un formato PDF, pero que no es compatible con los estándares actuales. Entonces, lo que debería ser una solución termina siendo un problema. Entonces, la idea aquí no es hablar ni mal, ni bien, ni hacer propaganda a un programa ni a otro, ni estar en contra de uno ni a favor de otro. Obviamente, este es un grupo de CorelDRAW y nosotros explicamos cómo funciona el programa y ayudamos a los usuarios que tengan alguna dificultad. Tratamos de explicar y predicar con nuestro programa porque consideramos que el programa es bueno y funciona bien. Y muchos de los problemas que se le achacan a CorelDRAW se deben a la falta de información, al mal uso, a gente que no usa correctamente la herramienta como debe ser. Hay gente que no sabe que existen determinadas funciones, no saben que existen estilos para títulos, subtítulos y demás textos del archivo, o gente que no sabe que existen estilos de color. Hay muchísimas herramientas. CorelDRAW es un programa complejísimo, enorme, y sin embargo es muy fácil de hacer, muy fácil de usar, muy amigable, muy fácil de llegar a entender. ¿No? Si queremos redondear las esquinas, hay una persiana que se llama esquinas. Es simplemente razonar de la misma manera que razona el programa, utilizando la lógica del programa, que podemos llegar a resultados muy simples y con un resultado profesional. Entonces, cuando comparan con Illustrator es un excelente programa de dibujo y punto. No es un programa de imposición, no es un programa de armado, no es un programa para hacer revistas. Para eso está InDesign. Es decir, Illustrator no tiene páginas. CorelDRAW sí tiene páginas como InDesign. CorelDRAW tiene capas maestras, páginas maestras como InDesign. Puede enumerar páginas como InDesign. Illustrator no tiene, lo que tiene son mesas de trabajo. Antiguamente tenía una sola mesa de trabajo, hoy día tiene múltiples mesas de trabajo, pero que no son páginas, son escritorios, mesas de trabajo como tal. Y por lo tanto no se manejan de la misma manera que se maneja una página. Y si queremos hacer una imposición, un armado de tarjetas, de stickers o de lo que fuera, en CorelDRAW se hace automáticamente y en Illustrator no tiene esa capacidad, pero no la tiene porque no fue creado para eso. Es decir, hay una parte de CorelDRAW que es la parte de dibujo que es similar a Illustrator. Ambos están basados en un concepto básicamente similar, que se llama curvas de Bézier. En honor a Pierre Bézier, que fue su creador, ese principio indica que dos puntos llamados nodos determinan una línea y una ecuación o vector determina su trayectoria. Eso se utilizó por primera vez en 1981 en un programa llamado Waldo, desarrollado por Michael Copeland, que fue el precursor de lo que años más tarde, en 1985, pasaría a llamarse CorelDRAW. No es el único programa, obviamente. Han habido otros programas como Aldous Freehand, que después pasó a ser de Macromedia, como Micrograph Designer, como Art and Letter Draw, de Neva Canvas, que era otro Canvas, no es el que se utiliza actualmente. Han habido otros programas, Inkscape, por ejemplo, no estoy olvidando de ese, es un programa de open source, o sea, un programa libre.
todos ellos están basados en el mismo principio de curvas vectoriales, de dibujos basados en vectores, y que por lo tanto utilizan nodos y ecuaciones llamadas vectores para generar esos dibujos, pero también admiten imágenes, fotografías, texturas, etc. En ese sentido, hay una parte de CorelDRAW que es igual a Illustrator, pero hay una parte que no. Hay una parte que se parece mucho a InDesign, aunque no tiene todas las mismas herramientas que InDesign, no es igual que InDesign o WordExpress. Tiene estilos, tiene multipágina y tiene muchas funciones que se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una revista, un catálogo y cualquier trabajo sin ningún tipo de problemas, pero tampoco es igual a InDesign o igual a WordExpress. Y también tiene funciones para retoque de imágenes o ajuste de imágenes. Tiene un editor de fotografías incorporado, Corel Photo Paint, pero hay muchas cosas que se pueden hacer directamente en CorelDRAW. En el menú ajustes, por ejemplo, se puede ajustar brillo, tono, contraste, curva tonal. Hay muchos efectos incluso que se pueden aplicar a imágenes directamente, y no solo a imágenes como fotografías, sino que también se pueden aplicar a vectores, con la gran ventaja que no es destructivo. Es decir, se pueden aplicar y se pueden quitar. Se pueden aplicar varios efectos. Por ejemplo, se le puede aplicar curva tonal, se le puede aplicar ruido, se le puede aplicar una textura a un vector, aunque sea un relleno de malla. Y se pueden activar o desactivar individualmente, según nos convenga o según a uno le guste o no, o lo necesite o no, sin que eso altere el archivo original. Es decir, son capas que se superponen al vector original sin dañar el archivo, el objeto como tal. Entonces, hay cosas que muchos piensan, esto hay que hacerlo en Photoshop, esto quitarle el fondo de una foto, hay que hacerlo en Photoshop. ¿Se puede hacer en Photoshop? Sí, por supuesto. No es que esté prohibido usarlo. Está para eso, es un editor de imágenes. Corel, como empresa, tiene su propio editor de imágenes, que es Corel Paint Pro. Es otro programa independiente de CorelDRAW. Pero si lo que necesitamos es simplemente quitarle el fondo a una imagen, no necesitamos ir a Photoshop para eso. Lo podemos hacer directamente en CorelDRAW. Si necesitamos ajustar el color, ajustar el tono, brillo, contraste, lo que sea, se puede hacer directamente. Y aquí volvemos a los mitos. Hay gente que dice, no, porque en Photoshop se ve mejor porque es un programa de editor de imágenes. Y en Photoshop yo los colores los veo diferentes a Corel. Y sí, es posible. Si utilizamos perfiles diferentes, los vamos a ver diferentes. Si utilizamos configuraciones diferentes, seguramente va a verse diferente y seguramente salga diferente. El secreto es usar la misma configuración, los mismos perfiles. Porque los perfiles no son de Corel ni de Adobe, ni son exclusivos de un programa, no son solo de Photoshop, solo de CorelDRAW. Son estándares universales, estándares mundiales. Entonces, si vamos a utilizar un perfil, por ejemplo, Fogra 39, que es para trabajos de CMYK, o sea, trabajos que van a imprenta, en offset, no estamos hablando de un trabajo que vaya a plotter, no estamos hablando de un trabajo que va a digital, no estamos hablando de un trabajo que va a sublimación. Es decir, es algo muy específico. Entonces, si utilizamos Fogra 39, como decía, por ejemplo, en Photoshop, en CorelDRAW, en InDesign, en Illustrator, en WordExpress, en todos vamos a tener el mismo perfil, todos vamos a tener la misma configuración, y en todos el resultado va a ser el mismo. Si ponemos un 40% de cian y tomamos en cuenta gotas, va a ser un 40% de cian. En CorelDRAW, en Photoshop, en Illustrator, en el PDF, en el JPG, en el archivo que hagamos. El archivo tiene que ser necesariamente igual. Si no está igual es porque algo hicimos mal, porque algo no se hizo correctamente. Yo he visto gente que, por ejemplo, en un programa tiene un perfil japonés, no sé por qué, pero lo he visto, y en otro tiene perfil de Norteamérica, pero en realidad trabaja en Europa, con lo cual después lo lleva a un perfil escala Europa. Obviamente, todos esos cambios de perfil, de modos de color, de configuraciones,
conspiran contra el resultado final. Entonces, no es que un programa esté mejor que otro. En realidad, los programas funcionan bien si los usamos bien. Si usamos el mismo perfil de color en Photoshop y en CorelDRAW, la imagen se va a ver igual, el resultado va a ser impreso exactamente igual, los porcentajes de colores, que es lo fundamental. Es decir, nosotros en nuestro monitor lo podemos ver diferente que en otro monitor. Es un hecho real, depende de la iluminación ambiental. Si estamos en una habitación oscura, lo vamos a ver diferente que en una habitación luminosa. El entorno incide en la forma en que lo percibimos. También depende del brillo y contraste que tenga el monitor, depende de la tarjeta de video que tengamos instalado, depende del monitor incluso que tengamos en uso. De un monitor a otro, de una computadora a otra, seguramente se puedan ver con diferencias. Depende del fabricante, depende del modelo y depende de muchos otros factores. Pero lo que sí es objetivo, lo que sí es independiente y lo que no debe depender de una cuestión de percepción subjetiva son los valores, los porcentajes. Cuando medimos con el cuentagotas un punto determinado, un color determinado, si tienen 45% de magenta, es 45% de magenta. Y debe salir 45% de magenta en el PDF, en el CTP y en la impresión. Para eso hay un aparato que se llama espectrodensitómetro, que mide la densidad de color, el tono, la profundidad, y nos daría el porcentaje exacto que tendría que tener. Si no tiene en alguno de los pasos que van desde el diseño hasta la impresión final, es porque algo ocurrió en el proceso. Algún error, algo ocurrió y hay que investigar qué es lo que pasó. Pero si está correctamente hecho, esté hecho en CorelDRAW, esté hecho en Illustrator, esté hecho en Photoshop, tiene que estar exactamente igual. Entonces, cuando les dicen que no usen un programa porque una vez me salió mal un archivo, yo lo veo algo caprichoso. Y soy sincero en eso, porque el archivo puede estar mal hecho el trabajo, puede estar mal la imagen. No tengo forma de saber si fue un error del programa o no, porque no tengo un archivo. Pero es muy probable que simplemente haya sido un error de configuración, que se haya usado un perfil equivocado, y quizá no sea culpa del diseñador. Podría ser que lo haya enviado a una fotomecánica que a su vez no sabían usar el programa o no tenían experiencia o pensaban que se iba a imprimir de otra manera y le aplicaron un perfil de color diferente. Eso desgraciadamente ocurre también, o sea, no debería pasar, pero a veces pasa, ¿no? Entonces, lo que sí quiero transmitirle es la absoluta seguridad de que los trabajos hechos en CorelDRAW salen exactamente como deben salir. O sea, los colores salen perfectos. Si nosotros utilizamos un perfil, se aplica ese perfil. Si utilizamos un perfil equivocado, sale equivocado. Eso es un hecho. Si lo mandamos en escala gris, en blanco y negro, sale en blanco y negro. No hace milagros el programa. O sea, el programa hace exactamente lo que nosotros le indicamos. Y por eso es importante aprender a usar el programa y aprender a difundir en nosotros, no ser egoístas. Hay mucha gente que descubrí un secreto, descubrí un truquito, esto que bien, me lo voy a guardar y no se lo voy a decir a nadie. No, eso no ayuda a nada. Eso simplemente hace que cada cual esté encerrado en su mundo. Pero si podemos compartir y ayudar a otros, va a ser mejor para todos. Y esto lo digo porque hay mucha información que está en inglés, pero en español hay muy poca información. Y es bueno que el mundo entero entienda que la comunidad latina, a pesar de los problemas económicos que se viven en nuestros países, a pesar de la situación política, social podríamos hablar ahora de la situación en Latinoamérica, a pesar de todo hay muy buenos diseñadores, hay muy buenos creativos y se hacen muy buenos trabajos aquí. Y hay gente que trabaja muy bien. Y eso es bueno que se sepa, que se conozca.
Y la gente que está aprendiendo con miles de dificultades, porque no tiene acceso de repente a una carrera universitaria, porque no tiene acceso a documentación adecuada, porque no tiene acceso de repente a hacer un curso completo como debería ser. Entonces, esa gente que está luchando como puede, necesita que el que tiene un conocimiento, el que ya tiene experiencia, se la transmita. Que nos ayudemos unos a otros para hacer como comunidad de habla hispana cada vez mejor. Que tengamos una presencia en el mundo, que nos podamos sentir orgullosos. Hay muchos diseñadores de habla hispana que han ganado concursos a nivel mundial en diseño gráfico, no solo en CorelDRAW, a nivel de diseño en general, pero en particular en CorelDRAW han habido varios premios internacionales ganados por diseñadores de habla hispana, y eso debe llenarnos de orgullo, pero también nos debe llevar a una responsabilidad mayor, es decir, tratar de ayudarnos unos a otros, tratar de que la comunidad de habla hispana sea cada vez mejor. Entonces, lo que uno va aprendiendo, que no sea un truquito que aprendí y me lo guardo para mí mismo y no se lo digo a nadie, no, al contrario, tratar de transmitir para que la gente use mejor los programas. CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, InDesign, QuarkXPress, el programa que sea, que usen mejor los programas. Los programas son buenos en general, no tienen problemas graves, los problemas que pueden haber se pueden solucionar fácilmente, pero el problema mayor es la falta de conocimiento, cuando no sabemos que un programa puede hacer o no tal efecto, cuando no sabemos que se pueden aplicar tal perfil de color, cuando no sabemos que se pueden hacer separación de colores, cuando hay mala información, incluso cuando hay información de mala voluntad. Yo he visto propaganda, entre comillas, negativa sobre CorelDRAW, gente que quiere hablar mal, y cuando quiere hablar mal terminan quedando mal ellos, porque hay gente que dice, por ejemplo, CorelDRAW no trabaja en CMYK. Mentira, trabajó desde la versión 1 en CMYK. Es más, antes de llamarse CorelDRAW, cuando se llamaba Waldo, también trabajaba en CMYK. Y también trabajaba con lenguaje PostScript desde la primera versión, y hacía separación de colores perfecto desde la primera versión. No es algo nuevo que ahora en el 2025 empezó, no, lo tuvo toda la vida. Entonces, si quieren vender un programa, no lo vendan en base a mentiras. Si quieren difundir un programa, no lo hagan en base a engaños o difundiendo cuentos, historias falsas que no contribuyen a nada. Yo no les digo que CorelDRAW sea un programa perfecto, no, para nada. Yo soy beta tester, parte del grupo de gente que se dedica a buscar errores o recibir errores de quejas de los usuarios o problemas que tienen los usuarios y transmitirlo a la empresa para mejorarlo. Entonces, estamos en una mejora constante, en una búsqueda de excelencia, en una búsqueda de que el programa funcione cada vez mejor, y si hay algo que no está del todo bien, se mejore y se corrija, o si hay una idea, una sugerencia que alguien dice, yo me gustaría que estuviera tal o cual cosa, sugerirla. Esto lo puede hacer cualquiera, puede entrar en la página web, pero si no quieren hacerlo o no saben cómo hacerlo, perfectamente nos pueden, cualquiera de los beta testers, está Daniel Páez, soy yo, y la gente de Corel Latinoamérica, Oscar Velázquez, Alejandro Varela, cualquiera de ellos, ustedes pueden acercarse con ideas, con sugerencias, con quejas, con problemas, con lo que haya que solucionar. Y se busca la solución de la mejor manera posible. Sin embargo, aún así, aún siendo un programa que está en mejora continua y que obviamente siempre se puede mejorar algo, el programa funciona bien, funciona estable. Hace muchos años hay versión para Mac, para PC, una versión nativa para Mac desarrollada en conjunto con Apple, una versión robusta, sólida. Y la versión de Windows también se le han corregido muchos problemas de compatibilidad, porque claro, arrastrábamos compatibilidad con Windows XP, con Windows 7, con Windows 10. Eso se ha ido corrigiendo, se ha ido puliendo y se ha mejorado muchísimo. Las versiones nuevas tienen funciones extraordinarias. Entonces,
si vamos a comparar, por ejemplo, en CorelDRAW es muy fácil numerar páginas. En Illustrator no podemos numerar páginas. En CorelDRAW podemos hacer códigos de barra, podemos hacer códigos QR, y son vectoriales, y son editables. Les podemos cambiar el color. Si es un QR, le podemos cambiar en vez de cuadrados que sean rombos o sean círculos. Si es un código de barras, podemos editar la longitud de las barras, o podemos cambiar el color o el tipo de letra o el diseño. Podemos crear un calendario, un almanaque en cuestión de segundos. Y no estoy presumiendo, son literalmente segundos. Simplemente hay que elegir el año, el mes, la configuración que se necesita, si queremos fases lunares o no, etcétera, etcétera. Listo. Hecho el almanaque con gran exactitud, con gran precisión, sin tener que estar haciéndolo manualmente con el factor de error humano, que todos podemos equivocarnos en algún momento. Y podemos hacerlo del año que sea, del año que necesitemos, con total tranquilidad y a su vez trabajando de una manera inteligente. Si por ejemplo tenemos que entregar el lunes que viene un calendario y nos pasamos 3-4 días haciendo los meses, día por día, semana por semana, copiando, moviendo, duplicando, llega el último momento y tenemos que entregar el trabajo y no nos queda tiempo, entonces el diseño sale como se puede, sale a las corridas, a las apuradas. No, si trabajamos en forma inteligente, hacemos que el programa trabaje en forma automatizada, de la manera correcta. Entonces el almanaque, el calendario en sí, se crea en cuestión de segundos y tenemos todo el resto del tiempo disponible para hacer un buen diseño, para la parte creativa, la parte que más nos gusta a los diseñadores, la parte en la cual le podemos poner nuestro toque personal, nuestro entusiasmo, nuestro estilo. Entonces, invertimos ese proceso creativo y en vez de trabajar a las corridas, ya estresado, con el cliente corriéndonos o llamándonos por teléfono, preguntándonos por el trabajo, y con ese estrés innecesario, no, invertimos ese proceso y hacemos que el trabajo se haga, la parte técnica, la parte tediosa, la parte aburrida, en cuestión de segundos o minutos, si lo prefieren, y tenemos todo el tiempo disponible para hacer un buen diseño, para hacer la parte nuestra, creativa, lo mejor posible. Y como eso, todos los trabajos deben hacerse de esa manera, con ese principio. Si vamos a hacer una revista y lo hacemos a mano y hay que cambiar el tipo de letra de todas las páginas, son 80 o 100 páginas, y tenemos que cambiar el tipo de letra una por una, es un trabajo tedioso y nos podemos equivocar. Y si después que terminamos el cliente dice no, y con otro tipo de letra, otra vez hacer todo de vuelta, no, es horrible. Pero así no se trabaja, esto está mal. ¿Cómo trabaja el típico usuario de InDesign? Define el tamaño del documento, define las guías y la estructura del archivo, define los estilos. ¿Por qué el usuario de CorelDRAW no puede hacer lo mismo? Si trabajamos organizadamente, creamos el archivo, establecemos los parámetros de diseño, la estructura del diseño, creamos los estilos y luego, si hay que cambiar algo, es automático. Si hay que cambiar un tipo de letra de los títulos, modificamos el estilo y cambian todos los títulos de todas las páginas automáticamente. Y si hay que modificar los subtítulos o los pies de página o los pies de foto, es solamente editar el estilo y automáticamente cambian todos. Lo mismo los estilos de color. Si estamos trabajando en azul y amarillo y el cliente dice, ¿cómo queda naranja y violeta? Tengo que cambiar todo el archivo. No, es solamente editar los estilos. Editamos el estilo y automáticamente todo lo que era amarillo pasó a naranja, todo lo que era azul pasó a violeta. De esa manera se trabaja bien y se trabaja fácil, se trabaja rápido y el resultado es exacto. Y no depende de nuestra percepción subjetiva. Si trabajamos bien y nos acostumbramos a trabajar de una forma correcta, los archivos van a salir bien. Y ese es el punto en el cual tenemos que hacer hincapié, que nuestro trabajo esté bien hecho. No culpar al programa que yo lo veía más claro, lo veía más oscuro. No. Es decir, si es Pantone 043 o Pantone 286,
o el color que sea, bueno, es ese color, es específico, no es más o menos azul, no, Pantone 86 es azul, punto. Pero no es cualquier azul, es un azul específico. Y es para un trabajo de 2 tintas que va a salir en offset. Porque también, si ese trabajo se va a imprimir en digital, no va a salir en tintas Pantone, sino que va a salir convertido a CMYK y por lo tanto los colores van a cambiar. Y tenemos que ser conscientes de que la impresión digital no usa tintas Pantone, así que van a cambiar los colores y va a haber un cambio, poco o mucho, según el caso, y tenemos que saber que ese cambio se va a producir y tenemos que hacer nuestro archivo de acuerdo al método de impresión que se va a usar, o si va a ser para web, o si va a ser para digital, o para plotter. Cada tipo de impresión, cada tipo de salida tiene necesidades diferentes. No hay una salida universal para todo, no hay una forma universal que esto vale para todo, usamos el mismo perfil para todos los trabajos y usamos la misma configuración para todos los trabajos. Desgraciadamente no es así. Tenemos que aprender, tenemos que todos los días, todos, y me incluyo, tenemos la necesidad y el deber de seguir perfeccionándonos y aprender cada día algo nuevo, no conformarnos con lo que está. Yo ahora, por ejemplo, ya tengo que estar pensando en la versión del año que viene para poderla aprender cuando salga al mercado, ya saberla y poderla transmitir y ayudar a los demás a usarla y a aprenderla rápidamente y encontrarle las nuevas funciones y ver qué es lo que trae de nuevo. Entonces, yo estoy también en una fase de aprendizaje de cosas nuevas y no puedo quedarme conforme, es decir, con lo que ya sé, me quedo brazos cruzados, porque el mundo cambia y cambia a pasos agigantados. Ahora tenemos la inteligencia artificial que nos está modificando el esquema a nivel de diseño y a nivel de creatividad. Y hay muchas cosas que cambian rápidamente en cuestión de días, de semanas, de meses. Entonces, tenemos que estar actualizados, tenemos que informarnos y tenemos que tratar de aprender a manejar nuestros programas de la mejor manera posible y transmitírselo a otros para que ellos también aprendan a usar el programa correctamente. Si todos lo usamos correctamente, entonces no vamos a tener problemas. Eso es todo por hoy. Saludos para todos, que tengan buen día.